es digno. Mateo capítulo 10, versículo 37 y 38. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Lo que encontramos registrado en este capítulo, el capítulo 10 de Mateo, son eventos, aunque acontecidos hace más de 2000 años o casi aproximadamente 2000 años. Son situaciones, son eventos que se han de cumplir previos a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y como cristiano nos toca decidir con quién estamos. ¿Quién es lo primordial en nuestra vida y aún en nuestra vida cotidiana, en el diario vivir? Jesús le dice a sus discípulos, a sus seguidores y aún a nosotros: el que ame a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ame a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. Para dar explicación a este versículo, quiero tomar y compartirles el ejemplo de nuestro patriarca Abraham. En Abraham vemos que de manera cabal, de manera fiel, cumple con lo que aquí está descrito, pero de manera positiva, por supuesto. Y como vamos a tomar a Abraham como ejemplo de explicar este versículo, el que acabamos de leer, quiero que vayamos al libro del Génesis. Libro del Génesis, el capítulo 11, a partir del versículo 27. Y vamos a leer hasta el versículo 3 del capítulo 12. Estas son las generaciones de Taré. Taré engendró a Abraham y a Nacor y a Harán, y Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para él mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Amén. Aquí nos encontramos con Taré. Dice que era el padre de Abraham. Y Taré es quien toma la decisión inicial de salir de Ur de los Caldeos. Y dice la escritura que tomó a Abraham. Y ellos salen hacia Canaán,
hacia Canaán salen ellos. Pero Taré no llegó hasta Canaán. Dice que llegaron hasta Harán y allí de 205 años murió Taré. Y luego entonces Dios le hace el llamado a Abraham a continuar el viaje. Ya habían salido de Ur de los Caldeos, pero todavía estaban en territorio de Mesopotamia, esa región que contenía dos grandes ríos, el Éufrates y el Tigris. Y todavía estaban en territorio de Ur de los Caldeos, allí en Harán. Habían salido de Ur de los Caldeos, pero todavía no habían dejado esta región. Entonces es necesario que Abraham pueda continuar su viaje. El objetivo no era Harán, el objetivo final para Abraham era Canaán. Y era allí, en Canaán, donde Abraham iba a ser bendición para todas las familias de la tierra. Pero, queridos hermanos, quiero que podamos responder a la siguiente pregunta. Abraham sale de Harán, porque ya él había salido de Ur de los Caldeos con su padre Taré, antes que su padre Taré o después que su padre Taré murió. Y quiero que leamos si él sale después o antes de la muerte de su padre Taré. Leamos el versículo 32, Génesis 11:32, y luego entonces leemos el versículo 1 de Génesis 12. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Génesis 12:1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu casa y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y la pregunta es, cuando Abraham sale de esta tierra de Harán, ¿su padre Taré había fallecido o todavía estaba muerto? Ahí se intuye que aún vivía. Así es. Saben que los eventos que encontramos en el Génesis no son necesariamente eventos cronológicos. Cuando uno hace una lectura así como la que hicimos ahora, nos da la impresión de que primero muere Taré y luego entonces Abraham sale de Harán hacia la tierra que Dios le iba a mostrar, en este caso hacia Canaán. Y quiero que también leamos el libro de los Hechos, el capítulo 7, versículo 2 al 4, porque aquí también nos queda la misma impresión. Aparentemente la escritura como que nos está diciendo que Abraham espera que su padre muera para entonces salir y continuar su viaje hacia Canaán. ¿Qué dice Hechos 7, el versículo 2 al 4? Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán. Y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de allí, muerto su padre, Dios lo trasladó a esta tierra en la cual nosotros habitáis ahora. Si ustedes notan, Esteban en su defensa está citando lo que encontramos en Génesis capítulo 12, los versículos iniciales de este capítulo. Pero queridos hermanos, cuando leemos de manera detenida, podemos inferir
que Taré aún estaba vivo cuando Abraham sale hacia Canaán. Hay una frase interesante en el versículo 1 de Génesis 12, que dice: sal de la casa de tu padre. Sal de la casa de tu padre. Entonces ahí uno puede inferir, deducir que Taré aún estaba vivo, ¿cierto? Pero también encontramos, digámoslo así, un texto bíblico aún más convincente. Quiero que leamos Génesis capítulo 11, el versículo 26. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Ustedes saben que ellos, Abraham, Nacor y Harán, eran los tres hijos de Taré. Y allí la escritura dice que era Taré de ¿cuántos años? 70 años. 70 años cuando engendró a Abraham. Leyendo el comentario bíblico adventista, se cree, según la interpretación que ellos hacen de este versículo, que Abraham, Nacor y Harán eran trillizos. Según la interpretación que ellos hacen de este versículo. Entonces dice que era Taré, el padre de Abraham, de 70 años cuando engendró a Abraham. Pero quiero que leamos ahora Génesis 12, el versículo 4. Génesis 12, el versículo 4. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. ¿Cuántos años tenía Abraham cuando salió de Harán? 75 años. Y si usted los 70 años que tenía a Taré le suma los 75 años de Abraham, ¿cierto? ¿Cuántos años le da? 145. 145 años. ¿Y de cuántos años murió Taré? 205. Entonces podemos de manera bíblica comprobar de que en realidad Taré estaba vivo cuando Abraham salió de Harán. Ahora, ¿por qué este hecho es relevante? ¿Por qué razón? Porque ustedes saben, no es lo mismo dejar salir estando su padre vivo a que su padre Taré estuviese muerto. Porque si Taré hubiese estado muerto, para Abraham sería fácil, ¿cierto?, dejar Harán. Finalmente no iba a tener nada ni nadie que lo atara en ese lugar. Le sería fácil dejar ese territorio. Pero el hecho de que su padre estuviese vivo era diferente. Tendría un vínculo familiar, un vínculo paternal, en el cual él podría estar atado. Porque finalmente Abraham era un hombre de Dios, y como hombre de Dios iba a tener tendría una responsabilidad con su padre. Pero, queridos, a Abraham le tocaba decidir si quedarse en la casa de su padre, quedarse con su padre, o obedecer la orden de Dios. ¿Y qué decisión tomó Abraham? Decidió salir. La orden de Dios fue prioritaria, fue lo primero para él. ¿Y ustedes creen que Abraham abandonó a su padre Taré y lo dejó allí en malas condiciones? Por supuesto que no, de ninguna manera. Como buen hijos y como hijo de Dios que era Abraham, estoy seguro que lo dejó en buenas manos y en una buena condición para
vivir el resto de la vida de Taré de la mejor manera. Ahora, ¿por qué razón Abraham decide salir? ¿Cuál fue esa motivación que él tuvo para salir y dejar a su padre y dejar la casa de su padre? Quiero que le vayamos al libro de Josué, capítulo 24, y vamos a leer el versículo 2 y 3. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestros padres, a nuestro padre, a Abraham del otro lado del río, y lo traje por toda la tierra de Canaán, y aumenté su descendencia, y le di Isaac. Amén. Aquí encontramos la razón por la cual Abraham deja la casa de su padre. ¿Qué había pasado con la casa de su padre? Dice que servían a dioses extraños, a dioses extraños. Y finalmente Dios estaba levantando a Abraham para que fuese una bendición para todas las familias de la tierra. Y era necesario que la descendencia de Abraham fuese una descendencia limpia, sin contaminación. Y si Abraham decidía quedarse más tiempo allí en Harán, cuidando de su padre, estando bajo la merced de su padre Taré, entonces esa simiente que iba a provenir de Abraham no iba a ser una simiente limpia. Y finalmente Abraham no iba a ser una bendición a través de su simiente, a través de su descendencia, que en este caso iba a ser Isaac, como bendición para las familias de la tierra. Ahora entonces a él le tocaba tomar una decisión. Y la decisión, a pesar de que su padre estaba vivo, su decisión fue por Dios. Fue por Dios. Y aquí entonces vemos el cumplimiento de la primera parte que Jesús hizo en Mateo 10, el versículo 37. El que ame a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. Y Abraham demostró ser digno de Dios. ¿Por qué razón? Porque amaba más a Dios que a su padre Taré. Entonces aquí vemos la primera parte. Y aquí vemos entonces la situación de Abraham. Demuestra amar más a Dios que a su padre Taré. ¿Y qué de la segunda parte del versículo? El que ame a hijo, a hija, más que a mí, no es digno de mí. ¿En qué momento se cumplió esto en la vida de Abraham? Ustedes saben que Abraham tuvo a Isaac ¿de cuántos años? 100 años. Y cuando leemos el libro de Patriarcas y Profetas, ahí nos dice que Abraham tenía 120 años. Por lo tanto, Isaac tenía 20 años. En Génesis capítulo 21, cuando Isaac fue destetado, hubo fiesta en la casa de Abraham. Y tremenda fiesta. Y como Ismael molestaba a Isaac, entonces a Abraham le tocó tomar la decisión de expulsar a Agar de su casa y por ende también a Ismael. Entonces allí podemos notar que Isaac era el favorito, el preferido de Abraham. Pero Dios tenía que probarlo. ¿Quién era lo primero para Abraham? ¿Sí Isaac o sí Dios? Y miren lo que dice Génesis capítulo 22, el versículo 2. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré.
Tremendo, ¿cierto? Como Dios ahora le dice a Abraham, mira, tú amas tanto a Isaac y es tu único hijo, quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Tremenda decisión que ahora le tocaba tomar a Abraham. Era una orden extraña a los oídos de Abraham, o quedarse con su hijo Isaac, a quien tanto amaba. ¿Y qué decisión tomaría Abraham? Conocemos la historia. Pero quiero que leamos el versículo 3, para que notemos cómo Abraham demuestra amar más a Dios que a su hijo Isaac. Y Abraham se levantó muy de mañana, enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Queridos hermanos, miren que a pesar de que la orden que Dios le estaba dando a Abraham era una orden extraña, porque sacrificar seres humanos era algo que Dios nunca había ordenado, pero aquí Dios le está diciendo a Abraham, levántate, ve al monte Moriah y allí ofréceme a tu hijo Isaac, a quien tanto amas. Y Abraham no dejó pasar el tiempo. Bueno, de pronto yo voy a esperar, me parece como que es extraño lo que Dios me está diciendo, lo que Dios me está pidiendo que haga. Más bien decido esperar un día. La escritura que dice que muy temprano, no esperó que el sol saliese, ya tenía listo todo. El asno, la leña, los siervos que iban a acompañarlo. Y cuando Abraham llegó donde Isaac a levantarlo, Isaac tal vez le dijo, pero papá, tú nunca me dijiste que íbamos a ofrecer un sacrificio. ¿Cómo es que ahora de un día para otro me estás diciendo que me levante, que vamos al monte Moriah y jamás hemos ido a ese monte a ofrecer un sacrificio? ¿Cómo es que ahora de un día para otro me estás levantando para que vayamos hasta allá? Pero queridos hermanos, para Abraham lo primero era ¿quién? Dios. Y miren, y Dios lo llevó hasta el extremo. No esperó que Abraham llegase hasta el monte Moriah, hasta el pie del monte Moriah. No, subieron el monte y luego que Abraham preparó el altar, preparó todo lo concerniente al sacrificio y le dijo a Isaac, mira Isaac, tú me habías preguntado quién era el cordero para ofrecer en sacrificio. Quiero decirte que el cordero eres tú. He venido a este monte a sacrificarte a ti. Y saben, de manera voluntaria Isaac aceptó lo que su padre en ese momento le estaba diciendo, porque era una orden de parte de Dios. Y miren, solo hasta cuando Abraham levantó su mano para degollar a su hijo Isaac, solo entonces, cuando iba a dar el golpe allí sobre el cuello de Isaac, solo entonces fue que Dios vino a detenerlo. Entonces, queridos hermanos, allí encontramos esta decisión hermosísima y un ejemplo maravilloso de parte de Abraham hacia nosotros. Que para Abraham primero fue ¿quién? Dios, antes que su hijo Isaac, a pesar de que lo amaba muchísimo. Queridos hermanos, hoy en día a nosotros también nos toca tomar decisiones. ¿Con quién estamos? Y Mateo 6:33 es un versículo bastante conocido por nosotros. ¿Y cuántas veces no lo hemos recitado? ¿Cuántas veces no lo hemos expresado? Pero ese versículo de Mateo 6:33 se está cumpliendo en nuestra vida. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. A veces es triste, queridos hermanos, cómo predomina más en nuestras decisiones nuestros afectos familiares. Uno tal vez se encuentra con personas, bueno, ¿y por qué no viniste este sábado a la iglesia? ¿Qué pasó? No te vi.
¿cierto? Entonces, aquella persona viene y le dice, no, es que el viernes en la tarde o el sábado en la mañana me llamaron unos familiares que venían a visitarme. Y como esos familiares iban a estar acá acompañándome en casa, decidí quedarme en casa y no ir a la iglesia, Personas que tal vez vienen y uno los encuentra y ¿qué pasó contigo? No te he visto más en la iglesia. Y uno se entera de que están trabajando en sábado. ¿Y cuál es la razón? No, es que si yo no trabajo en sábado, entonces ¿quién le da de comer a mis hijos? Y así sucesivamente tomamos decisiones en torno a nuestros familiares. Y con esos actos estamos demostrando que predomina más el afecto familiar que nuestro corazón inclinado y entregado plenamente ¿a quién? A Dios, hacia Dios. Santiago 4:4. Almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Bastante claro ese versículo. Y primera de Juan 2, el versículo 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Saben, Abraham permaneció para siempre y aún permanece para siempre como padre de todos los creyentes, porque cuando le tocó tomar una decisión, si quedarse con el Padre o con Dios, decidió quedarse con Dios. Y cuando le tocó tomar una decisión, si quedarse con su hijo Isaac o con Dios, también decidió quedarse con Dios. Queridos hermanos, ¿con quién nos estamos quedando nosotros? ¿Quién es lo primero en nuestra vida? Ese primer fruto que debería ser en nuestro corazón entregado plenamente a Dios, en realidad lo hemos entregado a Él como corresponde. Y dice la Escritura, aquellos que siguen a Jesús por fe son unos con Cristo Jesús y por ende descendientes ¿de quién? De Abraham. Gálatas 3, versículo 28 y 29. Que usted y yo nos convirtamos en un descendiente de Abraham, porque somos uno en Cristo Jesús, ya que lo prioritario, lo primordial, lo primero en nuestra vida es Cristo Jesús. Que así sea. Dios les bendiga.